Sí, muy frío, muy frío. Con respecto a eso, imagino que tienen una opinión ustedes y obviamente con respecto a esta cantidad, ¿no?, de frío que tendremos a partir de ahora, y todavía nos queda todavía para el receso invernal y todo lo que viene con respecto a las clases, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Tienen pensado, obviamente, tener algún comunicado o algo por el estilo, por el tema de suspensión de clases? ¿Cómo lo están viendo? Ya, nosotros, con la ayuda de la tecnología, vos hoy día podés tener una proyección del pronóstico del tiempo a 14 días con una certeza muy importante. Venimos ya desde la semana pasada sabiendo que este frente iba a atravesar, que lo que está sucediendo era previsible con un 60 o un 70% de posibilidades. Y desde el sur, desde específicamente desde San Rafael y Malargüe, le habíamos solicitado al gobierno de la provincia que tuviera esa consideración en el sentido de, justamente, como bien decís vos, por los protocolos de COVID, hay una serie de exigencias que tienen que ver con la ventilación, que tienen que ver en el traslado, que tienen que ver en el transporte, y bueno, justamente con esta proyección del tiempo, como otra de los pedidos o como otros de los requerimientos que se le hace a la provincia, nunca tenemos ni siquiera respuesta, ni siquiera atención, ni siquiera devolución, ni siquiera entonces es muy difícil, desgraciadamente es muy difícil ir atendiendo situaciones que están muy lejos de la Casa de Gobierno y solamente le dan curso a aquellas demandas que se les dan ahí en las cuadras próximas a la Casa de Gobierno, ¿no? Sí, un tema que, lamentablemente viene pasando desde hace mucho tiempo y pareciera ser que no va a haber mucha solución con respecto a eso. O sea que directamente con esto no queda otra que esperar a ver qué dice el gobierno. Es así, porque en definitiva, tiene la potestad, de hecho, inclusive sabemos que hay escuelas que por su condición de accesibilidad, de transporte y demás, esta situación las transforma de alto riesgo el poder llegar a esas escuelas. Entonces, no solamente la comunidad educativa referida a los docentes, a los celadores, a los equipos de gestión, sino a los papás, a los alumnos. Entonces, esta situación de someternos a riesgos, también de quedar aislados, o sea, hoy se han trasladado muchísimos trabajadores y muchísimos alumnos a diferentes puntos y con la intensidad que tenemos acá en la ciudad, más tenemos fotos desde Lucillal, desde la parte sur de Malvinas, desde todos los lugares, desde el Niwil, esto no hace otra cosa que aumentar riesgos, no solamente riesgos de salud en cuanto a poder contraer alguna enfermedad, sino riesgos reales de accidentes, que verdaderamente esto puede ser previsible. Entonces, tiene que haber una atención, tiene que haber una definición política. Quienes tiene a cargo la delegación en San Rafael, debería tener la potestad para decidir y no solamente ser un mero interlocutor o un eslabón de comunicación, sino que tenga poder de decisión. En la medida que eso no ocurra, vamos a seguir dependiendo de la voluntad política de Mendoza a 250 kilómetros y con un despacho totalmente calefaccionado y con un café caliente, ¿no? Claro, sí, ahí tenemos una gran diferencia entre una cosa y la otra. Hay otro tema que creo que más allá de todo esto, ¿no?, que es primordial, el tema de la salud. Luego, y como hemos venido hablando durante toda la pandemia, ¿no?, hemos venido hablando de salud, de economía. La parte de economía también está complicada de parte de la docencia. Hace poco se conocían algunos números y asombrados lo charlábamos aquí con el equipo. Lo que cobra un celador, por ejemplo, un maestro inicial, que no pasan los 30.000 pesos, 30.000 y monedas, en el caso de un docente, y evidentemente con eso no se puede vivir, ¿no? Con eso uno no puede llegar a decir, llego a fin de mes, llego holgado, puedo pagar el gas, la electricidad, que en esta época la verdad que empieza a ponerse un poco más pesado. ¿Cómo están con el tema de paritarias? ¿También hay algún indicio o algo? ¿O estamos exactamente igual que con lo demás, con un silencio? No, desgraciadamente estamos en todos los órdenes, en todos los frentes de la misma manera. O sea, venimos de un 2020 sin ajuste salarial, con la pérdida del poder adquisitivo y una pérdida del 50% de nuestros haberes.
con una proyección del 2021 estimada del 20 y algo por ciento, ya tenemos el 53% interanual. Verdaderamente estamos muy desfasados, y bien decís vos, a una paritaria nacional, digo, donde el Estado Nacional, reunido con los sindicatos de todas las provincias, parita un piso salarial nacional. Mendoza no lo cumple, y de hecho hoy día en Mendoza el que recién se inicia por paritaria nacional y el que tiene 10 u 11 años, estoy hablando de un docente que tiene 10 u 11 años de antigüedad, cobran exactamente lo mismo. O sea, estamos muy mal en el sector docentes, estamos muy difícil situación en el sector celadores, estamos por debajo de la línea de indigencia en el sector celadores. Hoy necesitas más de 25.000 pesos para no ser indigente, y no hay celador que esté en ese monto. Entonces, necesitas más de 56.000, 58.000 pesos para no ser pobre, y quiero que de todos los que me están escuchando, de los docentes que me están escuchando, con antigüedad, sí, con 20 años de antigüedad, no llegan a ese monto. Entonces, verdaderamente, la preocupación del salario, bien lo decís vos, es acuciante. Tenemos un muy alto porcentaje, más del 80%, integrado por mujeres en nuestro sector de trabajadores, muchas de ellas único sostén de familia, y bueno, y que están obviamente atravesando una situación muy difícil, están dejando de alquilar, están dejando de afrontar aquellas situaciones económicas, bueno, que no son de carácter fundamental. Entonces, verdaderamente estamos atravesando un muy difícil momento, y bueno, y en ese sentido, por decreto, lo que estimó el gobierno, sí, aumentos en negro. Veníamos desde hace 14 años que no teníamos aumentos en negro, tenemos un sueldo que habíamos blanqueado a través de 14 años de instancias de paritarias y demás. Ahora le aportaron 4.000 pesos en importes en negro. Eso repercute obviamente al salario o a la proyección del salario en función a los que se van a jubilar. No hay una buena noticia, no hay una proyección, y fundamentalmente lo que estamos reclamando constantemente es diálogo. Nosotros necesitamos dialogar. No podés llegar a ningún punto de encuentro si no está la instancia de diálogo. Esto nos pasa en la familia, nos pasa en los vecinos, nos pasa en el trabajo. Con el gobierno no hay un interlocutor válido, solamente son anuncios que se dan a través de los medios de difusión, y después se reflejan en acciones disparatadas que un día te las pronuncian y a los 2 días vuelven marcha atrás. Entonces, esta es la situación. No podemos avanzar en ningún punto hacia adelante. Claro, sí. Lamentablemente, ¿no? Esto lo venimos escuchando, creo que 3, 4, 5, 6 veces que hemos hablado con usted a lo largo del año, venimos con los mismos pedidos, ¿no? Con los mismos inconvenientes. El tema es que la inflación sigue aumentando, los gastos siguen siendo cada vez más altos, y usted hablaba algo recién que es muy especial, el tema de los alquileres, porque escuchaba el número, ¿no? Y algunos alquileres, supongamos que es un sostén de familia, una casa con 2 habitaciones, están también bastante altos, o sea que estamos hablando de que a veces el docente tiene que trabajar para pagar el alquiler y después ver cómo más o menos va viviendo durante el resto del tiempo. Y otro número que es muy importante hace poco tiempo salió un relevamiento de la cantidad de personas que tienen internet en toda la provincia de Mendoza, y son de cada 100 casas 37, o sea que si decimos, bueno, cerramos las clases, vamos todos a las casas, tampoco el docente quizás tiene la posibilidad de poder hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y mucho menos los alumnos. Es así, esa es la realidad, y en el territorio te diría que si esto, porque acá lo que haces es una media a nivel de... Sí, en el sur es mucho más bajo, baja del 30%. Claro, exactamente. Y lo otro, acá es preocupante que justamente la conectividad, porque esto hay que garantizar conectividad tanto sea a docentes como a alumnos, si no se haya hecho una sola acción en ese sentido. El Estado tiene que estar presente, tiene que garantizar desde los recursos, los medios suficientes para poder entonces sí dar una fortaleza a la virtualidad. Y acá te quería agregar algo que es un eje
muy importante en el sur y que no sucede en el norte, en cuanto a los trabajadores específicamente de la educación y es extensivo a los empleados públicos, que es lo que está sucediendo con OSEP. OSEP, hoy día estoy acompañando una gestión de alguien que es diabético, por ejemplo, que era atravesado por una enfermedad donde tenía el 100% de la cobertura de sus medicamentos. Uh-huh. Hoy día OSEP le reduce esa cobertura en el 50%, aduciendo que han aumentado mucho los medicamentos. Ese 50% para el celador puntual, celadora de la escuela de Malvinas, ¿sí? En Malvinas, esa celadora tiene que pagar 5.500 pesos porque sus remedios por diabetes salen 11.000 pesos. Entonces, volvemos otra vez, esa señora gana 20.000 pesos y tiene nada más que afrontar por su razón de salud 5.500 pesos uh-huh. en remedios de diabetes. Pero hay una ley ahí, o sea, a OSEP no le interesa mucho tampoco respetar la ley en ese sentido. Bueno, es que de eso se trata, o sea, hay una ley donde dice que esto no debiera ser, uh-huh. pero OSEP empieza, ¿me entendés?, con estas cosas internas donde afecta fuertemente la economía de los trabajadores, los empleados públicos. Entonces, estas son las cosas que son del mismo empleador. No estamos hablando que OSEP tenemos que hablar con... Es una prepaga, claro. ¿Me entendés? Sí. Tenemos que hablar, es el mismo empleador, es la misma problemática. Ahora, dirijámonos y nos dirigimos a OSEP San Rafael, donde hay 2 directores de OSEP, y también son gestores o son eslabones de conexión para poder llegar a Mendoza, que nunca llegamos y nunca tenemos respuesta, y obviamente las respuestas no se dan para el sur. Estas son las situaciones muy difíciles del sector, fundamentalmente de trabajadores y empleados públicos en su conjunto, y bueno, que como decís vos, todo repercute en el salario, todo. Bien. Entonces, verdaderamente la situación es muy difícil, ¿no? ¿Tienen pensado alguna medida o algo, no sé, algún paro, alguna medida de fuerza con respecto a esto, como para por lo menos llegar a tener una mesa de diálogo, digo? Mira, se han tratado de llevar adelante medidas frente a no exponerse y atendiendo a la situación de todo lo que por protocolo hay que respetar, en todas las instancias para poder visibilizar y demás. Pero verdaderamente, digo, no hay una voluntad de diálogo, no hay una voluntad de decir, solucionemos por lo menos aquellas cosas donde no hay que poner recursos. No hay una voluntad en decir, a ver, qué cosas son las que hay que ordenar, porque acá verdaderamente primero hay que ordenar, hay que priorizar, hay que atender y hay que llegar con, a veces que existe el mecanismo o existe la solución, pero no se informa debidamente. O sea, vos ves las cartelerías que tenemos de OSEP, o sea, la pauta publicitaria que tenemos, y decime a dónde hay una información real. Verdaderamente lo que hacen es poner en evidencia el gasto en pauta publicitaria, pero no hay un contacto. Yo los invito, y lo he hecho con el director de OSEP acá en San Rafael, que llamen al 0800, que ellos mismos llamen al sistema donde ellos propician cómo se atiende al afiliado. Y te aseguro que son los primeros que se van a dar cuenta que eso no funciona. Entonces, tenemos verdaderamente un monstruo que no refleja lo que verdaderamente tiene que hacer, que es atención a los afiliados, y que esos afiliados están distribuidos territorialmente en todo el sur de la provincia. Porque te estoy hablando de una señora que vive en Malvinas, que es celadora en la escuela de Malvinas, hay personal, docentes, directivos que viven en Montecomán, en Río del Padre, en Jaime Prat, y bueno, que se tienen que trasladar para hacer una consulta porque la línea de teléfono no funciona, y lo único que tenés es una línea de teléfono donde te habilita un intercomunicador. O sea, nunca hablas con alguien, y si hablas con alguien que está en Mendoza. Entonces, digo, estas cosas no sirven, no funcionan. Y bueno, eso es lo que les solicitamos, y los descuentos lo dieron ustedes como primicia la semana pasada, cada vez mayores descuentos y cada vez menos servicios. Hay que decirte de los coseguros, y lo venimos denunciando, los prestadores que están cobrando cada vez coseguros más altos,
por fuera de convenio. Bueno, y eso no hay una solución en eso, y eso es la misma gestión de hace 5 o 6 años, ¿eh?